Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Una vez más estamos agradecidos, contentos de estar aquí. Un poquito de calor, pero es parte de, ¿verdad? Gracias a Dios por un día más que nos permite, porque definitivamente el don de la vida viene de Dios y muchas otras cosas. Estamos agradecidos, les damos una cordial bienvenida a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y aquellos que nos ven a través de la transmisión, también les enviamos un cordial saludo. Sean todos bienvenidos y ojalá que este tiempo sea de bendición. Ojalá que este tiempo, esperamos que este tiempo sea de mucha bendición, de regocijo. Tuvimos una semana de descanso, ¿verdad? Para algunos, pues tuvieron que trabajar, ¿verdad? Otros tuvimos el chance o la chance, como dicen, de poder descansar y de poder hacer algún viajecito por ahí. Así que damos gracias a Dios. Quisiera que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante del Señor, vamos a pedir que Él tome el control de, de este tiempo. Así es que oremos. Señor, una vez más estamos agradecidos. Decíamos que si no fuese por tu gracia, Señor, difícilmente estaríamos aquí. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio que tú tomaste en la cruz del Calvario es que hoy podemos estar aquí y dar testimonio. Señor, gracias por nuestras vidas, gracias, Señor, por cada familia que está aquí representada. Te pedimos que tú bendigas a cada uno. Bendice, Señor, a aquellos que están en casa, aquellos que nos están viendo, aquellos que por alguna u otra razón no pudieron acompañarnos. Te pedimos que les bendigas, Señor. Queremos entregar este tiempo, queremos elevar, Señor, alabanza grata a ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas de igual forma el tiempo de la palabra que tú traes a través del pastor Moisés. Bendice su vida, bendice su familia y te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén atentos a tu palabra. Así es que entregamos este tiempo a ti, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero que busquemos en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Nosotros en la casa leíamos con los niños este pasaje y habla acerca de la resurrección de Jesús. Y surgían algunas preguntas, ¿verdad?, de los niños, inclusive nosotros teníamos algunas consultas, ¿verdad?, algunas dudas, y fue bonito poder leer este pasaje y poder ver cómo Dios levantó y resucitó a Jesús, ¿verdad?, de entre los muertos. Dice Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Se imaginan qué sorpresa? Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro. Pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores
y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. ¿Se imaginan lo que pasaba por la cabeza de Pedro, verdad? Qué impacto ese, ¿verdad? El que tuvo que haber sido ir a la tumba y solo encontrar el lienzo, ¿verdad? Y que Jesús había resucitado. Así que gracias a Dios por ese milagro. Gracias porque Jesús hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hoy celebramos eso. Así es que este canto habla acerca de eso, ¿verdad? De que Él resucitó y hoy queremos celebrar eso. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó. Señor resucitó. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Vamos a ver solo las damas. Caballeros, Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Él resucitó. Resucitó. ¿Cuántos creen eso? Resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó.
Demos un fuerte aplauso a ese Dios que ha resucitado. Amén. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos Carmen, Rocío, Michelle, Elías. Sí estaba Elías por ahí. Ah, sí. Bienvenidos. Qué bueno tenerles aquí con nosotros. Bien. De igual forma, quiero que busquemos en la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Vamos a ver qué dice Romanos. Dice así, Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Cantemos. Separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación, O angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Somos
Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Dice también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Quiénes tienen calor? ¿O solo soy yo? Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver. Solo quiero estar seguro del sí. Ok, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Perdón, sí, estaba equivocado. Es Primera de Pedro, perdonen. Primera vez que me equivoco. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y dice también Isaías capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Así es que este canto que queremos compartir, que queremos entonar, habla acerca de ese sacrificio que Él tomó en la cruz. Si fue en la cruz que yo encontré
se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en gran adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. vamos a ver. Si fue la cruz el Salvador, ellos su amor y vida para siempre. Si fue la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue la cruz el Salvador, dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. En la cruz canceló todo deber que condenaba mi ser. Amén. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios por ese sacrificio que Él tomó. Bien, hoy sí, ahora sí, perdón. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y dice así: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así es que estemos agradecidos, seamos agradecidos con Dios por ese sacrificio. Y este canto también habla acerca de estar agradecidos con Dios. Da gracias de corazón, da gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. da gracias De corazón, da gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a
Y ahora, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. dígale ahí suave. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Una vez más digamos, Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Señor, te damos gracias. Gracias por ese sacrificio que tú tomaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy decimos, Señor, esta palabra. Es por eso que hoy venimos agradecidos y creemos que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú tomaste por mí. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Dígale gracias, gracias Señor, gracias Señor. Acuérdese, hermano, de las bendiciones que ha recibido en esta semana, en este mes, en este día nada más. Y dígale gracias al Señor en sus propias palabras. Gracias Jesús, gracias Señor. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Dígalo. Y ahora, ¿cómo que diga el débil? Diga el débil. Reclame fortaleza en el nombre de Jesús. Y que diga el pobre, diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Ahora solo diga gracias. Dad gracias. Dad gracias. Gracias Jesús. Dad gracias. Gracias por tu muerte en la cruz. Dad gracias. Gracias por salvarme a mí. Dad gracias. ¿Estamos agradecidos con el Señor en esta mañana? Le brindamos un fuertísimo aplauso de agradecimiento a nuestro Dios. Ay, hermanos, deberían de existir muchísimas formas más para agradecer a nuestro Dios, pero en nuestra limitante podemos decir gracias, podemos aplaudir, podemos, no sé, usted cuénteme otra expresión para darle gracias. Usted sabrá en su relación con Dios. Pero yo estoy muy contento en esta mañana, no sé de usted. Y estoy muy agradecido con mi Dios.
porque puedo ver su fidelidad cada mañana. Amén. Amén. Gracias, equipo de alabanza, gracias, porque a pesar de estas temperaturas y más calientes nos ponemos cuando entramos delante de la presencia de Dios. Salúdese ahí en el lugar donde está, por favor, aunque ya no hay restricciones, ¿verdad? Así que podemos darnos manito, puñito, abracito, lo que usted estime conveniente para expresar nuestro amor fraternal. Ya fuimos precedidos por el hermano Ronald en la alabanza y nos decía él de que tuvimos semanita de feriado, sí, ¿verdad? Lo disfrutamos, qué bueno. Vimos los 10 mandamientos y Ben-Hur también, esas tienen que ir fijas, ¿sí? Damos la bienvenida a nuestra hermana Carmen Pineda, qué bendición tenerle con nosotros, a sus hijos Michelle y Elías. Gracias por visitarnos en esta mañana. Queremos que esta sea su casa, si ustedes así bien lo estiman. Dios les bendiga en esta mañana. A cada uno de ustedes, qué bueno verles. Algunos están más bronceados, ya casi van dando de mi color. Van a ver qué bonitos se van a ver cuando lleguen este color. Así que síganle dando. ¿Ah, Fernando? No, mire qué colorazo, papá. Mire. Ah, este color es el bueno. ¿Ah? Europeo. Nah, mejor que el europeo. Ya quisieran los europeos verse como nosotros. No, eso se pasan de broncear. Así como nosotros. Así estamos bien, hermanos Gerardo. Estamos contentos en esta mañana. Qué bueno verles. No me canso de verles y dar gracias a Dios porque estamos aquí en abril. En abril. No sabemos aún cuánto más vamos a estar acá, pero mientras el Señor diga, aquí estamos. Y cuando el Señor nos diga, como el pueblo de Israel, agarren sus... Es que se me quedó la película, ¿verdad? Miren, cargaban hasta con los gansos esa gente, ¿verdad? Los burritos, y no digamos el oro que llevaban. Así que ahí les aviso para que me ayuden a cargar todo este montón de cachivaches cuando nos mudemos. Pero estamos contentos en este lugar. El Señor nos ha permitido estar acá y vamos a estar acá hasta que Él nos permita. Tenemos el desafío de abril, ya lo aprendimos. Ya llevamos 3 semanas de abril. Lo comenzamos hace 2 y como nos dimos feriado el domingo pasado, ya lo sabemos de memoria. Filipenses 3:14 y estamos leyendo de la TLA. A lo mejor usted lo sabe de memoria en Reina Valera 60 como su servidor, pero en TLA todavía no me lo sé de memoria. Así que lo leemos juntos y tengo que contar. 1, 2, 3. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Ahí dice llama, ¿verdad? Sí, nos llamó, dice en la 60, creo. Ese es el premio, esa es la meta, no es esta vida. Es estar con el Señor cuando nos llame y que nos dé el premio allí. Así que no perdamos el enfoque. Siempre le pregunto lo mismo, ¿le llegó mi mensajito a las 6 de la madrugada? No, mire, le iba a mandar a las 5. Le iba a mandar a las 7:03, Gaby. 7:03, ok. Le iba a mandar a las 5 de la mañana, como que fuera domingo de resurrección. Pero para que vean que soy considerado, y yo viendo el reloj ahí, ¿a qué horas? Ya a las 7, que se levanten, dije yo. Porque les ajusta el tiempo a los que se peinan y maquillan. Y lo iba a enviar desde ayer, pero bueno, no lo mandé. En fin, habrán algunos que están intrigantes con el título. Recibí unas preguntas y comentarios. ¿En serio vas a hablar de eso vos? Sí, man, voy a hablar de eso, pero no voy a hablar de tu programa. Hay gente que lo primerito, mire, hice una búsqueda y solo ese programa aparece. Así que cualquier coincidencia, nada que ver con el tal programa ese. ¿Por qué puse este título, hermanos? Yo no sé de ustedes, pero en mi caso, más de alguna vez alguien me tildó de caso perdido. Más de alguna vez alguien me tildó. No, con vos ya no se puede. Mejor no. Maestros incluso en mi colegio. De mis papás no puedo decir eso, porque mis papás siempre me promovieron a más.
Es más, a veces creo que se pasaron de consentidores. Mi mamá es mi fan número 1, cómo me alababa. Me alaba todavía. Pero mis maestros tuvieron la delicadeza de, no, papá, dediques otra cosa mejor. Bueno, usted ya no. ¿Usted para qué? Caso perdido. No voy a pedir que levanten las manos porque no es el propósito y no vamos a hacer catarsis en esta mañana de que cuántos de nosotros nos han considerado caso perdido o caso cerrado. Pero fíjese que me llamó la atención una definición que encontré. Dice, un caso perdido es una persona de la que no cabe esperar mejora alguna o enmienda de su conducta. Por ejemplo, ese es un caso perdido. Nunca dice la verdad, ya no paró de mentir. O aquella persona que cae presa del alcoholismo y por más que intenta permanecer sobrio 1 o 2 días, 1 semana, 2 semanas, y cuando cae le dicen sus allegados, familiares o amigos, sos un caso perdido, ya no tenés recuperación, ¿verdad? O aquella persona que no puede controlar su carácter y que por más que intenta siempre se desborda, y esa persona a sí mismo se dice, yo ya no tengo remedio, soy un caso perdido. O la sociedad misma, hermanos. Usted se asombraría, según las estadísticas, que no recuerdo los números, pero sí las vi. Usted puede investigar, por ejemplo, y en la justicia de Estados Unidos, esos casos permanecen archivados. Muchos casos sin resolver, pero otros casos con condena, donde faltó mucha evidencia y que por lo tanto hay bufetes o voluntarios que se dedican a sacar esos casos y reinvestigarlos, y se dan cuenta que muchos de esos fueron condenados sin ser realmente culpables. Pero un juez, como aparecía ahí el martillito en la entrada, dictó sentencia. Una de las nobles labores que nos dimos en esta semana de reposo, si me ven los ojos más rojos cada vez, es porque me dediqué a ver películas, pero a lo bárbaro. Nada más cambiábamos del sillón a la cama y de la cama al sillón. Pero en fin, pero vimos las cristianas, ¿verdad? Sí, 10 mandamientos, como le dije, Ben-Hur y la Pasión de Cristo, iban fijas. Hasta 2 veces nos echamos la Pasión de Cristo, ¿verdad? Pues una de las películas que me recomendó mi suegra para ver, y se las recomiendo, se titula Otra Oportunidad. Pero tenga cuidado cuando busque el título porque hay varias que se llaman así. Esta es una película cristiana que fue filmada en el 2015 y que fue filmada con base en hechos reales. Perdone, se la voy a resumir. Si quiere verla después, mírela. Y se la voy a resumir porque es parte de lo que quiero comunicarle en esta mañana. Así que lo siento si soy spoiler. El señor se llama Chris Williams y es un pastor. Tiene 5 hijos, si mal no le saqué la cuenta, y su esposa está esperando el 6º, embarazada. Él va manejando, en una noche venían de su restaurante favorito, y lo último que él recuerda es una luz brillante que viene en su vía. ¡Boom! Le choca. Cuando él despierta, se da cuenta, que está en el hospital, por cierto, se da cuenta que su esposa embarazada murió. Se da cuenta que 2 de sus hijos murieron. Nada más queda él con 2. Y quien lo choca es un menor de edad. Entonces va a juicio y todo el mundo le recomienda que, aparte del juicio criminal que tiene que seguir contra este muchacho, porque la defensa alega que como era un menor de edad hay que tratarlo como menor y su sentencia va a ser hasta que él cumpla la mayoría. Pero le recomiendan a él que haga la petición de que se le trate como mayor de edad. Entonces la condena que recibiría, mínimo, cadena perpetua, mínimo. Si no es que 2, 3, 4, porque es un asesinato múltiple prácticamente, asesinato culposo. Y aparte de eso le dicen, ve más allá, porque las facturas del hospital de su hijo, uno de sus hijos que quedó herido, y de él, el seguro no se las quiere cubrir. Entonces le dicen, ve más allá, y tras de que te den el dictamen judicial, vas por una demanda civil.
para que te cubran todas las pérdidas. Pregunto, ¿es esto justo, sí o no? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Y usted me podrá decir, uy, pero bueno, para que siga matando gente este muchacho, ¿verdad? Mejor que lo tengan encerradito. Digo yo, no sé, esa es mi justicia. Yo, hermanos, humildemente, tengo que confesarlo, no siga mi ejemplo, yo lo hubiera hecho. Y en la trama de la película, en el transcurso de la película, empieza la lucha de aquel hombre y le dice él a su mamá, yo soy un predicador de la palabra, ¿cómo voy a predicar perdonar si yo no ejerzo el perdón? ¿Cómo voy a predicar las segundas oportunidades si yo no las estoy poniendo en práctica? ¿Cuál es el punto que yo quiero llegar? Antes de, cuando el juez le pregunta a este señor cuál es su opinión al pastor sobre cómo debería de proceder con el muchacho, si lo debería de juzgar como adulto o como menor, es porque quiere saber la opinión de él y en base de él va a emitir juicio. Si lo hubiese tratado como adulto, le repito, hubiese sido cadena perpetua. Entonces, en las manos de este pastor está el que se lleve a cabo la sentencia o no. En el momento que el juez hubiese bajado el martillo y aplicado sentencia, ese muchacho era caso cerrado. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Cuando le preguntan al pastor, el pastor dice, sí, es cierto, y empieza a dar sus argumentos. Pero yo no podría predicar al Cristo que predico y seguir al Dios que sigo si yo no manifiesto ese perdón. Así que por favor, júzguenlo como un menor. La sentencia es que se le juzga como menor y va a cumplir sentencia hasta que llega a la mayoría de edad. El muchacho aquel nunca levantó la mirada. Se lo llevaron a las semanas o a la semana, qué sé yo, pide hablar con el pastor. Otra prueba, va el pastor. Igual, con su cabeza agacha, él tiene una lista de preguntas que quiere hacerle, porque lo están tratando un psicólogo por las secuelas que el muchacho tiene, que aunque usted y yo no creamos que las hay, él las tiene. Y le empieza a decir que si hay algo que él pudiera hacer para enmendar la pérdida de esas 4 vidas que él provocó, que él no tiene cara para presentarse delante de él y que él todavía se pregunta cada día cómo es que recibió ese perdón de parte de este padre de familia. Al final, ahí en esa conversación, él le dice lo que ya le planteé yo, que Dios le perdonó a él y que por lo tanto él le está brindando una segunda oportunidad y que Dios le está brindando una segunda oportunidad y que Dios espera grandes cosas de este muchacho. Como le digo, es basado en hechos reales. Al final sale el resumen. Efectivamente, el muchacho sale de la cárcel y se dedica a dar charlas por todo el país sobre el no manejar en estado de alcoholismo. Se dedica a contar su testimonio sobre cómo a él le brindaron una segunda oportunidad, que aún sin merecerla, que pudo haber sido, como le dije yo, un caso cerrado y perdido, Dios le brindó una segunda oportunidad a través de este pastor. ¿Qué hubiese pasado? Echemos a volar la imaginación. Si este muchacho se le condena como adulto, se le condena a cadena perpetua y no hubiese salido jamás de la cárcel. Una vida condenada por toda la existencia de él en esta tierra y probablemente en la siguiente vida, porque dudo mucho que hubiese conocido al Señor con esa amargura que hubiera cargado y esa culpabilidad de haber matado 4 personas. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. ¿Cuántos casos, incluso en la Biblia, hay que se les daba por perdidos, que nadie daba un centavo por estos casos y que Jesús, con su poder, transformó? Casos extremos. Hermanos, y nosotros mismos, ¿cuántas veces
hemos tomado el papel de juez, jurado y verdugo y hemos condenado a alguien. A lo mejor, con toda la razón del mundo, porque se lo merece, si todos lo merecemos, porque ya nos colmó y no podemos dar una oportunidad más, porque nos cansamos de las mentiras de esta persona, porque nos cansamos del mal accionar de estas personas, porque, qué sé yo, nos han hecho tanto dolor que ya no podemos perdonar y ya no hay una oportunidad más que dar. ¿Cuántas personas incluso llegan a las iglesias necesitadas de restauración y lo que menos se encuentran es un hospital? Lo que se encuentran es una sala de juicio y una cárcel. Entonces, en esta mañana yo le invito a que veamos cómo Jesús es esa persona que dice: este caso no está cerrado, ábralo. Este caso no está perdido, cambiémoslo. Primer caso, le he titulado El endemoniado que se volvió predicador. Si usted es un lector de la palabra, sabe más o menos por dónde ando. Marcos 5, Marcos capítulo 5. Son los primeros 20 versículos y vamos a leerlos todos porque quiero que estemos en el contexto adecuado. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, hablando Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Es este un caso perdido? Yo no sé si usted habrá tenido alguna experiencia así, pero yo recuerdo que en la peatonal antes, ahí por Hondutel, creo que se llevaba una persona que le encantaba darle a una columna, ¿sí? Y que le gustaba estar donde había música, porque llevaba el ritmo así. ¿Cómo se llamaba?
En la autónoma también. Ok. Famoso, ¿ok? ¿Y cuál es nuestra actitud? Nuestro primer impulso. Dudo mucho que nos queramos acercar. Una vez iba caminando yo por el Guanacaste, esta me acabo de acordar ahorita, milagro, me acuerdo de algo. Y vi una persona que venía con un cuchillo. Y mire, uno no había para dónde agarrar, porque sí es cierto que estaba del otro lado de la calle. Pero digo yo, ok, si agarro para acá y se me viene para acá, era menos ancha la calle del Guanacaste en aquellos entonces, ahora la ampliaron. Si yo agarro para acá y este agarra para acá, y si el cuchillo viene para donde mí, o sea, yo no sabía porque el tipo no estaba completo, pues. Entonces, ¿para dónde iba a agarrar con aquel cuchillo? Esa era la gran interrogante. Como sea, nadie quiere estar cerca de un personaje así. Por lo tanto, ya los habitantes de este lugar lo habían dado por perdido. El loquito de la ciudad, ¿verdad? El loquito del barrio. No sé en cuántos barrios habrán loquitos, pero este ya estaba cabal. 4 puntos quiero resaltar de la vida de este caso perdido. Este sí era caso perdido. Número 1. Jesús llega donde otros no llegan para buscar y salvar a un pecador, o lo que se había perdido, como dice él en su palabra. Fíjese bien cómo comienza el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar. O sea que había un mar en medio de donde Jesús salió hasta el lugar donde llegó. Y no dice allí que Jesús tenía planeado una campaña evangelística en la ciudad de los Gadarenos. ¿Verdad que no dice así? Ni que en su agenda estaba visitar el monumento a fulano, ni tener una convención en el Convention Center, ni nada que ver. ¿Sabe por qué fue Jesús hasta esa región? Por el endemoniado. Cruzó todo un mar, y este mismo mar es el que Jesús, si usted lee anteriormente en los capítulos anteriores, es en el que los discípulos fueron en la barca y Jesús caminó en el mar para encontrarlos a ellos. Y pasó lo que Pedro y todo lo demás, y que él calmó la tempestad y se fue con ellos. O sea que no era una jornada por lo menos de toda la noche, de estar reme y reme, o de poner las velas a todo vapor para llegar al otro lado. Hermanos, ¿cuánto nos esforzamos nosotros? No iba a decir nos sacrificamos, porque ya hasta el pastor Ian me aprendió, el miércoles dijo, no hay sacrificio alguno que nosotros hagamos, el sacrificio lo hace Cristo. Pero ¿cuánto nos podemos esforzar nosotros para alcanzar a aquellos casos perdidos? Jesús lo hizo. Jesús fue a una zona de gentiles. No estaba dentro de la zona de Judea, esa región. Jesús propiamente fue a los suyos, pero dice la palabra que los suyos no le recibieron. Entonces fue a una zona de gentiles a buscar a este solo pecador, a este caso cerrado. Nadie absolutamente antes que Jesús fue a buscarlo. Como le dije, ya lo habían dado por perdido. Y voy a seguir insistiendo en ese vocablo, me va a perdonar. Como no era una región judía, abundaba el paganismo, abundaba la idolatría. Por eso le digo, no era que Jesús tenía una campaña evangelística ahí. No lo iban a aceptar, porque no aceptaban siquiera la religión judía. Así que podríamos decir que no era bienvenido en la región. Y aún así se toma la molestia de subir en la barca, cruzar el mar, bajar de la barca, buscar al endemoniado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:17. Conocemos de memoria 3:16. Bueno, memoricemos también 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No lo envió a condenar. Y parece que nosotros nos quedamos
con la primera parte del versículo, pero a la inversa. ¿Cómo nos encanta condenar? Nos fascina. Creo que hubiéramos estudiado todo derecho para ser jueces. Porque cada momento, hermano, emitimos juicio. Muchas veces sin conocer las causas de fondo. Y tengo que hacer una confesión. El Señor ha ido tratando conmigo respecto a esto en mi trabajo. ¿Cuántas veces yo como maestro tildaba a un niño? Obvio, no lo iba a expresar porque al día siguiente la fiscalía del niño me iba a llamar. Pero ¿cuántas veces no corrí yo a emitir juicio para mí? Este cipote no le entra. Por más que le explico. Qué piedra este man. Y no lo, ahí está, míralo, no lo ves. ¿Y qué tengo que ver aquí, mister? Y lo peor es que es el que más mal se porta, ¿verdad? O sea, súmele que le cuesta aprender a que se porta mal. ¿Qué ganas le dan de trabajar a uno con gente así? Pues. Licenciada, ¿tiene usted alumnos en esa categoría? Y corremos a marcarlos. Me encantaría tener ese sello, a ponerlo en la frente. ¡Pah! ¿Y sabe qué, hermanos? Me he dado cuenta después que el niño está en tratamiento, porque a lo mejor tiene cierta dificultad de aprendizaje, o el niño tiene X o Y problema, porque a lo mejor su mamá murió cuando estaba chiquito, porque sus papás acaban de atravesar por un proceso de divorcio y el niño no haya para dónde agarrar. Y me dice la mamá, esta semana, discúlpelo, no iba a las tareas porque se quedó con el papá. Cuando está conmigo, las hace. Cuando está con el papá solo lo saca a McDonald's. ¿Sí? A compensar culpas. Y hasta que uno ve el trasfondo, más es la vergüenza propia de cómo lo marqué yo. Por supuesto, le digo, he aprendido a no hacerlo, a no exteriorizarlo, a no verbalizarlo. Pero yo ya tenía ese concepto. Y si de mi parte fuera, déjenme en mi aula solo los genios. Déjenme en mi aula solo los que parpadean y no hablan. Déjenme en mi aula. Si es rico trabajar, pues. Y que me lleven la manzanita diaria todavía. ¿Verdad? ¿A quién no le gustaría estar rodeado de solo gente así? Hermanos, corremos a juzgar y no sabemos el trasfondo. Jóvenes que crecen toda la vida con ese estigma y cuando usted por fin le llega a entrar, se da cuenta que lo único que quería era llamar un poco la atención. Eso era todo. Y hizo todo aquello por un poco de atención. Nosotros mismos, ¿cuántas veces no hemos sido enjuiciados, condenados, estigmatizados? Y nadie sabe la realidad de lo que nos pasa. Uno de los males mayores de este siglo y de la juventud de este siglo es la baja autoestima con lo que van creciendo. Y cada vez más pequeños van creciendo con esa baja autoestima. Y si nosotros los padres tan solo lo supiéramos, ¿cómo no trabajaríamos tal vez mejorando la autoestima de nuestros hijos? Y muchas veces no nos damos cuenta. Cuando menos acordamos, ya nuestro hijo, nuestra hija, a lo mejor no tiene remedio. Es un caso perdido. ¿Y cómo lo dejamos llegar hasta ahí? Jesús cruzó un mar, buscó a esa ovejita perdida. Imagínense, ya leímos y vamos a volver a leer de qué tamaño era la legión que tenía ese muchacho. No era un problemita que tenía de baja autoestima, no era un problemita que tenía de discalculia o de, qué sé yo, dislexia.
tenía una legión. Así que estaba más que perdido. Jesús nos da a nosotros un gran ejemplo como iglesia moderna. Las iglesias modernas nos fascina tener lugares adecuados. Y qué lindo es. Comentaba Emilio ahorita. No hay chance de prender el aire, me decía Emilio, para que estemos más. Yo quisiera, Emilio, le digo, pero no está incluido en la factura. ¿A poco no quisiéramos prender el aire? Tenemos buena luz, alfombras. ¿Sí? Qué bonita la barca, ¿verdad? ¿Será que nos podemos bajar un ratito para ir a buscar al endemoniado? A veces Dios nos va a pedir salir de nuestro lugar de confort para ir a buscar al que está perdido. Y ese es el mejor ejemplo de evangelismo. Miren, hermanos, podemos inventarnos una mega red contra campaña evangelística de sanidad y milagros aquí. Yo le digo, vamos a estar 2 semanas corridas todos los días, pura impartición, milagro y palabra. Y aquí. Y no hemos sido capaces de llenar este lugar. Y no, repito, no me malentienda, no es para gloria humana. Es porque debemos, hay un montón de gente en Tegucigalpa que no ha escuchado del Señor. Que a lo mejor no sale de su casa hoy, o si sales a pasear o a comer o lo que sea. Que debería de estar escuchando la palabra de Dios. Pero como no van a venir acá, seamos sinceros, vamos a tener que ir a buscarlos. ¿Sabe qué pasó cuando el gran Señor hizo el banquete por la boda de su hijo y los invitados no quisieron ir? Él mandó a sus siervos: vayan a las plazas, a los parques, agarren a todo el que puedan y me lo meten en esta boda. Esa es una parábola. Yo le invito a que la lea y la busque. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que salir y agresivamente buscar, porque eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Salgamos de la barca, busquemos al que lo necesita. Número 2. Jesús nos rescata del lugar de muerte donde vivíamos. ¿Prestó atención dónde vivía este muchacho? Leamos versículo 2, la segunda parte y el 3. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los... ¿Fue alguna vez usted al general en la 7ª? ¿Alguna vez fue al general? ¿Cementerio general? ¿Sí? Imagínense yendo tipo 10 de la noche ahí. Antes del Mitch, porque ahorita después del Mitch ya quedó como terreno baldío. Pero antes del Mitch, y para llegar ahí, heavy. De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Hasta allí no ha develado todo dice uno. No le han contado toda la historia. Eso es como en los muñequitos, que solo sale la colita del dinosaurio y después cuando lo va descubriendo sale aquel mastodontón. Bueno, uno que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y podríamos seguir, porque ya lo habían intentado, dice. Ya lo habían intentado. ¿Qué habían intentado? Liberarlo, atarlo. Corremos a juzgar. Ellos se hubieran sentido muchísimo más tranquilos que él hubiera estado atado y preso, ¿verdad? Cualquiera deja de ser una amenaza. Entonces, volvámoslo a traer a la parte espiritual. Hay gente en las iglesias que preferiríamos que a lo mejor no estuvieran, porque llegan a constituirse en un problema más que una solución. No me lo estoy inventando, hermanos, yo lo viví. Como deseé que esa persona jamás hubiera llegado a la iglesia, porque solo daño trajo. No estoy hablando de esta iglesia, conste.
Nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Vivía con los muertos. Nadie quería estar con él. Querían tenerlo preso. Toda persona que vive sin Cristo en su corazón está muerta. Porque Cristo es la única fuente de vida. Así que toda persona que vive sin Cristo vive exactamente igual en los sepulcros. Por mucha mansión que tenga en la colina más alta, eso es un sepulcro. Acá el Camposanto de Suyapa no es la gran cosa. Hablando así ya de lo que es fancy, ¿no? Hay unos cementerios, mármol. Ajá, que dan ganas de morirse, Luis. No, Luis. Sí, porque el morir es Cristo, ¿verdad, brother? Así es, así es. El vivir es Cristo, el morir ganancia. Pero aún aquí, vaya a los nichos, porque es gente que no quiere que lo entierren, que tiene su cubículo ahí, se llama nicho, y lo depositan en su cofrecito ahí, le ponen su planchita de mármol. No es para cualquiera. Los mortales, demos gracias que compramos un cuadrito ahí, si no es que doble uno sobre otro. Los nuestros no son dobles, ¿verdad? No, ok. Al lado, uno de otro. Okay. Ah, no lo incluye el paquete. Bueno, pero tiene dobles. Pero los que tienen unas tumbas preciosas. No le digo, pues, plancha de mármol. Y si es posible, enchapado de oro y lo que sea. ¿Verdad? Que hay que cuidarlos porque ahí hay dinero invertido. Pero ¿sabe qué? No hay ninguna diferencia entre eso y el cementerio general, como le dije. Al final de cuentas es un sepulcro. Así que no importa la cantidad de bienes que esta persona tenga, si no tiene a Cristo, está muerta igual. Este pobre vivía entre los muertos. Y me voy a atrever a decir algo más todavía. Hoy ando bien atrevido. Hay iglesias, no esta, que son sepulcros blanqueados. No esta, porque en esta amamos al Señor y vamos a trabajar por el Señor. Preciosas edificaciones, preciosas, las mejores comodidades, y adentro eso está muerto. ¿Y qué es lo que entonces lo diferencia de lo vivo? Que no se predica la palabra viva, jamás, ya no se predica. Lo que se predica es un mensaje de superación. Sí, usted es victorioso porque la Biblia dice, usted es rico porque la Biblia lo dice, y no me malentienda, yo lo estaba diciendo en la administración, que el pobre diga soy rico, pero no estoy hablando de lo material, hermanos, y usted sabe que no. Porque la fuente de riqueza es Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo le falta todo. Así que esa es la diferencia entre un sepulcro blanqueado, una catedral muerta y un lugar pequeño, pero con vida. Si está la fuente de vida ahí que es Cristo, ese lugar tiene vida. Si está la fuente de vida que es Cristo en esa persona está viva. Si no, está muerta. Este hombre vivía en los sepulcros. Toda aquella persona que no tiene a Cristo vive en los sepulcros, bonito o feo, rico o pobre. Y nuestro deber es sacarlo de ese sepulcro, así como hizo Cristo con este endemoniado. Tercer punto. Ya sabía yo que no me iba a ajustar el tiempo. Pero voy a terminar el caso 1, ¿ok? Así que será serie. ¿Quieres saber el caso 2, 3 y 4? Agárrese. De todas maneras, ¿cuántas temporadas estuvo ese programa? 17 años, ¿va? Y la gente lo mira, todos los demás. Bien. 3. Jesús nos ve en nuestra soledad y nos rescata de nuestra autodestrucción. Leamos por favor el versículo 5.
Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Si bien es cierto que a veces es rico estar un tiempo a solas, mi suegra, por ejemplo, perdón si la uso de ejemplo, ella disfruta del tiempo a solas con el Señor. Ora en voz alta, alaba, canta, se derrama ante el Señor y ella disfruta su tiempo a solas con Dios. Pero eso es una cosa, y vivir en soledad 24/7, donde cuando nos miran huyen de uno, es otra. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes. ¿Cuántos andaban con él? Ninguno. Estaba solo. Y aparte de que estaba solo, a saber cuántas veces él mismo en sus lapsus de cordura había pedido ayuda. Porque yo no sé si pasaba permanentemente poseído o los demonios hacían permanentemente estragos en él. Yo quiero suponer que a lo mejor tenía algún espacio de cordura y en ese espacio él pedía auxilio, ayúdenme. Está bien, amárrenme pues, amárrenme, pero ayúdenme. Y claro, lo amarraban. Y cuando la legión se despertaba, otra vez. Así que en soledad anduvo de monte en monte, gritando, era lo único que tenía, desahogarse, gritando, llorando, lamentándose. Y lo otro que llegó a hacer es piedras, palos, las mismas cadenas, qué sé yo. Volvamos a traerlo a la parte espiritual. Le dije hace unos minutos y hace unos segundos, busque las estadísticas, nuestra hermana psicóloga nos puede ayudar en eso. ¿Cuántos suicidios de jóvenes en edad escolar o en edad universitaria hay ahora solo en Honduras? Ha incrementado exponencialmente. Como le dije, una de las mayores razones, simplemente para llamar la atención de mamá y papá. Una cortadita, vaya, para que vean que ya sale corriendo mamá y papá. Ojalá tengan chance de salir corriendo y llevarlo al hospital. O pensará que el joven, si yo me voy nadie me va a extrañar de todas maneras. O pensará que el joven, ya no puedo vivir con esta vergüenza, se publicaron estas fotos mías, ¿qué va a decir todo el mundo? Autodestruirse. Hermanos, y esa es una de las metas del enemigo. Lo tiene en su lista de prioridades marcadito. Destruir a la juventud. Y cada vez va bajando más el límite de edad. Y ahora usted tiene niños que llegan al suicidio. Ok, hagamos de lado niños y jóvenes. Es que mentalmente son más vulnerables. ¿Y qué pasa con aquel adulto que no puede dejar la bebida? Proverbios 23, del versículo 31 al 35. No mires al vino cuando rojea. ¿Por qué? Porque se está tentando, pues. Ay, lo ve. Y le encanta aquel color rojo y cómo huele y lo cata. Y cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Ve, no estoy tentando a nadie aquí. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Mire cómo entra, suavecito, rico, lo disfruta aquel buque y de repente dice, como serpiente el mero veneno. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros una persona ebria que solo tonterías empieza a decir o agarra el valor que nunca tuvo cuando estaba sobrio? Aquellos hombres que se les sale lo tunante cuando beben, ¿verdad? Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero.
Ahí quiero llegar. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Estamos hablando de una persona que se está autodestruyendo. De a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Pero ya no puede salir. Ya no puede salir. Por lo menos no por sus propios medios. Porque está atrapado en esa prisión, en esa cárcel, en esas cadenas. Y nosotros que tenemos la llave de la cadena, podemos correr y auxiliarle. ¿Sí? Hermanos, no permitamos, como le dije, que nuestros niños y jóvenes se autodestruyan. No permitamos que nuestros adultos se autodestruyan con alcohol, con drogas, con lo que sea que esté destruyéndolos. Un compañero músico me hacía el comentario ayer. Ese maestro me dice que fui ¿a dónde fue? A un supermercado, una tienda de conveniencia. Y habían arrasado, me dice, con toda la bebida. ¿Cómo bebe la gente en esta Semana Santa? Y yo le diría, todos los días. ¿Parece usted en el supermercado, en la caja? Todos los días. Antes solo era el fin de semana. Todos los días. Yo me pregunto cómo una persona así puede ir a trabajar al día siguiente en ese estado. Y lo hay. Yo tuve un compañero de trabajo, ya no trabaja con nosotros, que llegaba con aquellos ojitos, no como los míos son de alergia, ¿ok? No me vaya a levantar falsos, no me esté condenando. Pero llega crudo aquel hombre. Y las primeras horas de la mañana eran complicadas para él. Ya después del mediodía como que ya se estabilizaba, ¿eh? Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. No voy a juzgar, no me malinterpreten, no voy a juzgar. No estoy juzgando a una persona que tiene esa debilidad porque yo tengo otras. Entonces yo no tengo esa, pero tengo otras. Pero qué triste es ver a alguien que está esclavizado y no puede salir. Y como le dije, tenemos nosotros la llave. Se llama Cristo Jesús. Compartamos la llave, compartamos la salida. De eso trata este mensaje, hermanos, de que podamos nosotros seguir el ejemplo de Cristo y aquellos casos que estaban perdidos y cerrados, llevarlos a la gloria de Cristo. Un punto más y con esto termino. Sí, estamos bien. Jesús, por medio de su poder, sacó los demonios que estaban en él y le cambió la vida por completo. Leamos los versículos 12, 13 y 15. Y le rogaron todos los demonios diciendo, ¿cuántos eran? 2,000, una legión. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran, mire, ¿cómo? Aprox, un poquito más, un poquito menos. Y el hato, que por eso no me gusta cómo se llama, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Vienen a Jesús los habitantes de la ciudad y los que apacentaban los cerdos, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y tuvieron? ¿Por qué? Porque había poder. Ahora, ¿son más pecadores? No, voy a replantear. ¿Era más pecador el endemoniado que los habitantes? Lo mismo, ante los ojos de Dios. Aunque el otro tuviera una legión, tuviera 2,000 adentro, aquellos también eran esclavos del pecado. Así que, quien tuvo miedo es el enemigo, porque estaba a punto de perder toda una ciudad. ¿Sí? Por el testimonio de este muchacho. Entonces, Jesús es tan lindo que le da un giro de 180 grados a la vida de este muchacho. Juan 8:35.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, no es esclavo siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué pasa con el esclavo? El esclavo lo mandan a trabajar al campo. A trabaje. El hijo no. Es el príncipe. ¿Sí? Bueno. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sentado, vestido y en su juicio cabal, verdaderamente libre. Número 5, Jesús nos da un propósito para nuestra vida. Leemos versículos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿A poco no es lindo estar con el Señor todo el tiempo? Yo me gozo este tiempo. Madrugamos, venimos, servimos. Sinceramente, no estoy tan pendiente del tiempo. Estoy para que usted no se me canse. Pero si quiero le seguimos hasta que nos saquen de aquí, hermana aquel. Es lindo estar en la presencia de Dios. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Quiebra la palabra, polis, ciudad o pueblo. Era una sola ciudad compuesta por 10 ciudades, 10 pequeñas ciudades. Tenía trabajo el hombre, pero se fue a publicar en cada una de las 10 ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Así que lo menos que podemos hacer nosotros es ir a publicar en nuestro trabajo, nuestro centro de estudios, nuestras reuniones familiares y donde sea que el Señor nos dé la oportunidad, cuántas cosas preciosas ha hecho con nosotros el Señor. Y que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Que cuando alguien le diga no puedo o no puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este solo ha sido el primer caso. Jesús convirtió a este hombre en un predicador, alguien que podía contar con autoridad sobre él, la misericordia y las grandes cosas que Dios hace en la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque lo vivió en carne propia, no se lo estaba inventando. Así que este hombre comenzó a publicar en Decápolis las 10 ciudades, las maravillas de Dios en su vida. ¿Y nosotros lo estamos haciendo? Póngase de pie un segundo. Gracias, hermano. Cierre sus ojos. Piense por unos segundos en esa persona. Dios se la va a poner en su mente, que usted ha visto que está presa de un vicio, que está preso de una condición, que está preso, que el diablo lo tiene atado. Piense en esa persona. Empieza a orar por ella, ahora mismo. Ore por esa persona. Póngaselo en las manos de Dios, en el Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte
Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. ¿Ya recordó a esa persona? ¿Ya oró por ella? A lo mejor le ha rechazado muchas veces, pero ¿sabe qué? No es a usted quien la ha rechazado. Es el mensaje de Jesús. Pero Dios nos dice que Él es el Dios de lo imposible. Así que una vez más, interceda por esa persona y dele gracias al Dios de lo imposible. Dele gracias a Dios por esa persona y por su obra en él. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Acompáñame a orar. Señor, solo tuya es la gloria, la honra, el poder. Porque tú creaste todo lo que existe. Nos creaste a nosotros del polvo de la tierra. Nos soplaste aliento de vida. Somos criaturas tuyas. Y pasamos a ser hijos tuyos en el momento que te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Padre, pero hay tantas personas a nuestro alrededor, tantas personas que aún no son hijos tuyos. Y que tienen al alcance, tan solo al alcance de su mano, la oportunidad de ser libre. Hemos estudiado esta persona que estaba encadenada, que vivía entre los muertos, que estaba poseído, que no tenía futuro, que no tenía caso, que ya lo habían dado por perdido. Y hemos aprendido cómo tú, el Dios de lo imposible, rompes cadenas, cambias diagnósticos, reviertes el último sentencia, el último dictamen y dices, yo tengo la última palabra. Por eso decía Juan en la revelación que el alfa y la omega, el principio y el fin, es el que da la palabra. Acudimos a ti, Señor. Estos casos perdidos que están a nuestro alrededor, que tantas veces han rechazado tu palabra, los ponemos delante de ti. Y tú eres un Dios tan paciente. Tuviste paciencia con nosotros y esperaste por nosotros hasta que nos doblegamos delante de ti. Sigues teniendo paciencia con estas personas. Que nosotros seamos pacientes, Padre, para seguir compartiendo con amor tu palabra. Que no digamos, yo ya te prediqué, si de todas maneras el que se va a perder o condenar sos tú. No, Señor. Que seamos sensibles a esas personas y aquellas personas que por una u otra razón están heridos o se han apartado de ti, que a lo mejor no quieren saber nada de la iglesia porque la iglesia les ha hecho tanto daño.
Padre, que entiendan que no es religión, que es relación. Y los que tienen que tener relación contigo, Señor. Que podamos ser ese bálsamo, Señor. Como aquel samaritano que tomó a aquella persona que había sido herida, lo subió en su cabalgadura, curó sus heridas. Que seamos esos buenos samaritanos, Señor, en tus manos. Gracias, Padre, porque nos permite servir en tu reino. Que seamos útiles, Señor, cada día. Señor, también con gratitud presentamos en esta mañana de la bendición económica que tú derramas sobre nosotros. Y como decimos siempre acá, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata y a ti no te hace falta nada. Tú no necesitas nada de nosotros. Pero nosotros queremos darte con gratitud para honra y gloria de tu nombre, Señor. Así como hemos cantado en esta mañana para honrarte, también te damos de lo mucho que tú nos das. Y de esta manera, Señor, también pedimos humildemente que bendigas nuestra economía, que bendigas nuestro día a día. Y que en nuestra casa nunca escasee la harina ni el aceite, Señor. Recibe nuestra ofrenda con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento un minutito. Nuestras hermanas pasan diligentemente y nuestra hermana Tania comparte con nosotros. Tenemos los recursos para esta semana. El martes, 7 p.m., Instituto Bíblico. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Todavía se puede unir. Entonces hay que leer y al martes, 7 p.m., ir para prepararnos para estudiar más la palabra de Dios. Ya comenzamos con la introducción en el club de lectura, con las damas. El libro Mujer de la Palabra. Entonces, si usted se quiere unir, también es bienvenida para que se una. Puede comunicarse con la pastora Norita para todos los detalles. Hay algunos cambios, entonces es importante que estemos comunicándonos. También tenemos los miércoles a las 7 p.m., Perspectiva Bíblica. Hemos estado hablando de la serie de las últimas 7 palabras de Cristo. El hermano Ian nos compartió este miércoles, entonces les invitamos para que si no las ha escuchado, están muy bonitas las enseñanzas, la hermana Melanie nos compartió también en el tiempo de Semana Santa, entonces si usted no las ha escuchado puede ahí en YouTube buscarlas porque están muy buenas y el llevarlas en orden nos ayuda a comprender y entender la palabra de Dios. También les invitamos este viernes a las 7 p.m. tenemos el GCD de matrimonios. Estamos estudiando el matrimonio que agrada a Dios y este viernes 21 tenemos reunión los matrimonios, así que ahí les esperamos. Este sábado no hay jóvenes porque este sábado tuvieron jóvenes los chicos, tuvieron su reunión. Sí les invitamos el próximo domingo, 10:30, nuestra reunión de adoración, aquí mismo en este lugar, para que tempranito nos acompañe en nuestra reunión. Gracias por habernos acompañado, que el Señor les bendiga en esta semana.